Saludos a todas y a todos, a todas y a todos que no se hayan dado cuenta de que arrancaron ya propiamente los tiempos pascueros. Se trata de dar inicio al mes de diciembre. Desde el día de ayer se asume que hemos entrado en esto que hemos conocido desde siempre como la temporada navideña. La mayoría de las instituciones pues estarán recibiendo y entregando, recibiendo del gobierno central y entregando a sus funcionarios, empleados y demás el llamado salario 13 o regalía pascual, lo que tradicionalmente se ha conocido como regalía pascual. A partir del día 2, es decir, a partir de hoy. Es un proceso que como... El día 5. No, hay algunos que comienzan, según vi recientemente, a partir del día 2, pero es un proceso, bien se sabe que es un proceso largo. Poner en manos de los servidores públicos el volumen tal de recursos que corresponden a este concepto, pues por razones prácticas incluso no se puede hacer en un solo día. Ya sea a partir del 5, eso concluirá, qué sé yo, para algunos, lo vendrán recibiendo el día 8, el día 9, y otras instituciones, fundamentalmente las que tienen que ver con jubilados, con un personal de ese tipo, pues, siempre... Los militares, policial, también siempre los reciben. Porque esto lo que puede significar de alguna manera es un atasco en el flujo de los recursos. ¿Por qué? Porque también la empresa privada en general, pues trata ya, en los últimos años ha tratado de entregar esto. Algunas empresas incluso lo entregan en noviembre, antes de entrar diciembre, el sector privado me refiero. Esto quiere, y esto, y hay que decirlo a propósito también de lo del Black Friday, para permitirle a muchos de los dominicanos que tuvieran el dinero, el efectivo, con el cual, o el crédito abierto, con el cual aprovechar esto del llamado Black Friday. A mí me dicen que Ramón estuvo de tiendas y vaya usted a saber si compró muchas cosas. Ya veremos, nos iremos enterando. Pero yo quiero, antes que nada, antes que todo, referirme a una celebración del día de ayer, que fue el aniversario, ayer o antes de ayer, el primer aniversario del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México, que hay que celebrarlo a propósito de los avances que se reconocen, ya se ven en la implementación de políticas públicas que benefician, entre otras minorías, benefician en particular a los pueblos indígenas, a los pueblos autóctonos mexicanos y también a los jóvenes mexicanos de ambos sexos que están ya recibiendo beneficios importantes en materia de becas, por ejemplo, en materia de becas de estudio, e incluso a través de un programa importante, amplio, que beneficia a los jóvenes allá, están recibiendo, digamos que, un salario para, a modo de primer empleo. Es uno de estos programas muy parecidos a los que ya aquí se vienen implementando, desde incluso la primera administración del presidente Danilo Medina. Y por eso quiero también destacar el éxito de Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de, porque tenemos como sociedades y como países los mismos retos. No es que andamos cada quien muy lejanos de los demás.
Y quiero destacar que en beneficio del pueblo dominicano, muchos de los programas que ya en México comienzan ahora, nosotros tenemos ya años implementándolos, gracias a las políticas públicas diseñadas y pensadas por el presidente Danilo Medina. Nosotros en muchos sentidos, no es que solo crecemos, sino que nos hemos adelantado en materia de equidad y en materia de redistribución a través de programas y políticas sociales, e incluso a México nos hemos adelantado. Pero tenemos que celebrar que México, y encabezados por este señor, por AMLO, Andrés Manuel López Obrador, quien es una figura ya no solo de dimensión continental, sino de la dimensión que nunca debió haber perdido ante nosotros México. Un gran país, un rico país, con problemas propios de sus fronteras y problemas propios de todos los países de América Latina. Vienen descritas de algún modo, Ramón y todos, por Eduardo Galeano en su momento, porque se trata de las mismas venas abiertas que nos describe Galeano, porque los grandes temas del continente latinoamericano tienen su origen precisamente en los albores de la colonización, de la conquista y luego de la colonización de los pueblos autóctonos de nuestra América. Hay que celebrar los triunfos ya y los avances visibles de la administración de este señor Andrés Manuel López Obrador. Y ya luego tendremos la oportunidad de quizás conocer o presentar en detalle el perfil de este gobernante, que nos llena también de orgullo y de satisfacción a todos, porque hay que destacar incluso la posición honorable, solidaria, seria del presidente AMLO con respecto al golpe de Estado a Evo Morales, que ya no solo por el hecho de que humanitariamente y siguiendo una tradición de la diplomacia mexicana, pues recibiera en calidad de exiliado a Evo Morales, sino que ha catalogado con toda la responsabilidad y las obligaciones que esto trae también en materia de política internacional y geopolítica, ha catalogado lo que sucedió ahí como un típico golpe de Estado y por lo tanto lo ha rechazado. Y igual que su negativa a aceptar que un tal, y ya bien se sabe, corrupto, denunciado incluso por su propio embajador en Colombia, puesto que ya fue destituido este ex embajador hoy, denuncias de corrupción con los fondos recibidos y que fondos para la vagabundería esta que se realizó, la provocación que se realizó, teniendo como punto de partida a Duque en Colombia y la frontera venezolano-colombiana. En AMLO tenemos a una gran figura, a una figura que es capaz de identificar y de asumir la responsabilidad de un país que nunca se ha prestado así para que los pueblos latinoamericanos pues puedan ser mancillados por dictaduras o por invasores extranjeros en franca violación de las soberanías latinoamericanas. Bien, dicho esto, es obvio que celebremos, Ramón, y que presentemos como la noticia y la importancia que tiene para nosotros la llegada a España, a Madrid en particular, del presidente Danilo Medina para participar en la cumbre del clima. Hoy, y sabíamos, ya me lo explicaba Ramón,
que la diferencia entre el horario madrileño y el horario nuestro pues es de alrededor de 8 o 9 horas, y que por lo tanto probablemente ya el presidente de la República pues esté haciendo uso de la palabra o haya hecho uso de la palabra en esta cumbre, que es la cumbre del clima, COP25, que se inicia hoy. Pero el presidente ya estuvo con el rey de España, con quien se reunió de manera aparte. El presidente es uno de los pocos jefes de Estado probablemente que esté participando en esta cumbre, en esta ocasión, y previamente pues se reunió con el rey de España. Así es que esta noticia y todo lo que haya hecho el presidente de la República, Danilo Medina, pues se convierte para los dominicanos quizás en la razón de la expectativa con respecto a lo que nos viene de fuera. Y a mí me gustaría simplemente que a partir de este momento, para poder darle paso a Ramón, me gustaría que me pongan la página RT, la portada RT y posteriormente la portada de la BBC. Esto a propósito de compartir con ustedes estas portadas sobre noticias internacionales. Ya compartimos López Obrador y su primer año de mandato. Y aquí se destaca que China sanciona a Estados Unidos por apoyar a los manifestantes de Hong Kong. Esta es una noticia que hay que verla en proceso, puesto que por las repercusiones que puede llegar a tener. Extrañamente, los Estados Unidos, promovido esto por gente que parecen estar en todas, y una más, me refiero a los senadores tipo Marco Rubio, los rubios estos, que bueno, que decidieron que lo que acontece en Hong Kong es de incumbencia interna de los Estados Unidos. Y votan una ley que firma el señor Donald Trump justo en este momento, que se refiere a que directamente, esto es lo extraño de la jurisprudencia que se sienta con esto, en materia de derecho internacional y de las relaciones entre Estados Unidos y China, con repercusiones mundiales por la situación particular que tienen no solo Hong Kong, que como bien sabemos, en cualquier caso es una antigua expropiación colonial que hicieran los ingleses a la República Popular China, que debió haber esperado, o esperó, dicho correctamente, esperó 100 años. Esperó 100 años para que se les reintegrara o se admitiera la soberanía de la República Popular China sobre este territorio y sobre este enclave industrial capitalista en territorio soberano chino. Una ley extraña, porque ya se había advertido, lo habían advertido los chinos. Esto es nuestro, esto es de incumbencia nuestra, no se metan ni en Hong Kong, ni pongan en duda la soberanía china de Hong Kong, sobre Hong Kong y sobre Taiwán. Dos territorios en situaciones muy particulares, ya desde hace 100 años, pero dos territorios reconocidos como propios de la República Popular China. Esto puede llegar a derivar ciertamente en problemas, puesto que bien se sabe que Xi Jinping, y de hecho el gobierno chino, el Estado chino en este caso, tienen en la frontera con Hong Kong, tienen ya desde hace un par de meses emplazados más de 1 millón de efectivos, y está el ejército.
y advirtió en su momento que el gobierno chino advirtió que no se metieran con eso y que ahí ellos iban a hacer uso de cualquier recurso para impedir que se pusiera en discusión la soberanía que ellos tienen sobre esos territorios. De manera tal que esto es un tema que habría que verlo en contexto y la evolución que vendrá próximamente. Por el otro lado, la cooperación estratégica ruso-china alcanza otro nivel. Putin y Xi Jinping inauguran el histórico gasoducto Fuerza de Siberia. Esto sigue marcando pues, la situación internacional. Cada vez más pues, se ve a estas grandes potencias los grandes acuerdos importantes que conducen a la estabilidad y a la pacificación en muchos casos, puesto que la propia señora Merkel de Alemania ha reconocido la necesidad que tiene Alemania de buscar entendimientos y acuerdos con Rusia, y no solo con respecto al tema iraní, sino también al tema de la OTAN como tal. O sea que tenemos esto no tiene mucha importancia hasta ahora, de lo que da cuenta RT, que es que Israel va a duplicar la población judía en la ciudad palestina más grande de Cisjordania. Ahí se rompió cualquier tipo de marco y de acuerdo a la vista. Los judíos pues están haciendo cualquier cosa, incluyendo ataques con misiles, ataques fuertes con misiles a Siria, sin previo aviso y sin una declaratoria formal de nada. Ahí las reglas parecen no estar claras, e incluso se sabe que después de una serie de retiradas de las tropas norteamericanas de ciertos territorios fronterizos ahí entre Turquía, Siria y demás, bien se sabe que ahora un gran convoy militar norteamericano, pues se dirige a un territorio sirio con el propósito de tener, a una parte del territorio, de tener supuesto control militar sobre esta zona que se asume como un gran depósito de petróleo, una gran reserva de petróleo sobre la que quiere control el Departamento de Estado y el gobierno de Donald Trump. Veamos ahora la BBC, para ya pues simplemente pasar con nuestras noticias e informaciones del patio. ¿Qué significa que China haya superado a Estados Unidos como el país con más diplomáticos en el mundo? Eso no importa absolutamente para nada. Demasiado grande para existir, hay un agujero negro inexplicable para los astrónomos. ¿Y cómo Groenlandia se convirtió en la principal preocupación de seguridad para Dinamarca tras el interés de Donald Trump de querer comprar Groenlandia? De eso ya es un poco fiambre, pero vaya. Y hay otro tipo de informaciones atendiendo a cuestiones de tipo, digamos que, de interés general, culturales. Pero lo que nos trae la primera plana de la BBC de Londres, pues no resulta ni tan diferente a los demás, ni tan importante como la visita del presidente de la República a España para participar en esta cumbre del clima. Ramón, dos informaciones que te sirvo y les sirvo a todos por la importancia que creo que tienen. Me refiero a la decisión del Banco Central de mantener en 4.5 su tasa de política monetaria. Esto significa, y pueden ayudarme buscando esta información del Banco Central, entre otros y quiero destacar hoy, extrañamente todas las revisticas comerciales del país se ponen de acuerdo
para meter en sus tripas interiores, en páginas anodinas, poner las informaciones importantes, incluida la visita del presidente a España, que aparece perdida y de manera chiquita donde aparece. Como por ejemplo, hago uso de esta que es así como ustedes lo ven, en muy pocas, ¿cómo se llama? Cuartillas, en muy poca información. Presidente Medina participa hoy en la cumbre y bueno, esto es lo que merece esa visita de Estado a un tema como este, el del cambio climático, donde ya al que se ha referido el propio presidente de la República con anterioridad. Hay videos que recogen sus posiciones en las Naciones Unidas y documentos importantes, porque nosotros, tal como lo definió en su momento el presidente, somos uno de esos países que vamos probablemente a ser más afectados por esto que llamamos el cambio climático, que ya es una constante, sobre lo que se puede actuar con el propósito de frenar, pero ya probablemente no de echar hacia atrás todo el daño que se está produciendo y las consecuencias que a mediano y largo plazo tendrán estas cosas, no solo para el clima, sino para la humanidad, en muchos sentidos. Pero bueno, en las revistas comerciales pues no aparecen estas informaciones ampliadas, tratadas, sino que son ignoradas. Esta apareció en la página 18 de una de las revistas comerciales. 18. Esta información cita como si no tuviera la importancia de Estado que tiene el que seamos representados. Es decir, muy probablemente el que los Lakers perdieran y LeBron James no pudiera continuar con su marca ganadora, de la NBA tiene 10 veces más despliegue en estas revistas comerciales disfrazadas de medios de comunicación. Y tiene mucho más despliegue, mucho más importancia. Claro que tiene esa. Cualquier porquería tiene más importancia. Por ejemplo, de las masas de chilenos frente a la casa de Piñera, pidiéndole que se vaya a propósito de su cumpleaños número 70, porque está cumpliendo 70 años y el pueblo chileno está en la calle. El pueblo chileno está en la calle, derrotando esas políticas que tienen 46 años saqueando ese pueblo. Así es. 46 años desde el golpe de Estado contra Pinochet se implantaron unas políticas criminales que han dado cuenta de la vida de miles de chilenos, que han convertido a millones de chilenos en indigentes, en pobres de solemnidad, pero que han hecho multimillonarios a toda la familia de Piñera, sí, porque ahí está desde Manuel Piñera, que fue ministro de Pinochet, hasta sus hermanos Piñera, toda su familia, y todo el séquito neoliberal que sirvió para imponer en Chile todas esas políticas que hoy el pueblo chileno está rechazando en las calles. Tienen más de 30 días. Pero eso no sale ahí en las... Tienen más de 30 días. Eso tampoco sale. Si fueran 30, 40 o 50 gente en la calle protestando en Venezuela, eso saliera en primera página. Pero tampoco sale el paro general que sigue dándose y al que se siguen agregando comunidades en Colombia. Duque está prácticamente en la misma situación de cuestionamiento. Eso no sale porque eso no tiene importancia. Ni tiene importancia la persecución y las muertes de líderes sociales en Bolivia. De limpieza étnica prácticamente. La limpieza étnica que están llevando a cabo, asesinando líderes sociales, líderes indígenas,
persiguiéndolos, encarcelándolos, eso no sale tampoco, porque eso saliera nada más, y eso nada más fuera importante si fuera en Venezuela, o en Cuba quizás, entonces saliera, sí señor, o en Nicaragua, saliera de una vez, y saliera en todas las revistas comerciales, en primera página saliera, sí señor. No. Pero como ahora y el impeachment no existe. No, eso no existe. Eso no existe. Eso ha desaparecido hasta del espacio. El juicio político que se le está llevando a cabo a Donald Trump en Estados Unidos. Ni sacan, Ramón, que creo que hubo algo que debe. Nada de eso tiene rango debe de decirnos hasta dónde la ética. Por eso. Mira, Ramón, la noticia, por excelencia, digamos, que nos unifica en general, está dado con respecto a que el FBI o el Buró de Cuestiones Migratorias se inventaron una universidad y a nombre de esa universidad convocaron a todos los residentes allá, extranjeros, que se inscribieran con el propósito de que por esa vía podían acceder a los permisos legales de residencia. Pues resulta ser que eso fue una trampa que se tendió para que luego todo el que se apareció a esa universidad falsa, pues fuese simple y sencillamente deportado. ¿Hasta dónde se llegan a utilizar recursos de esta naturaleza para seguir adelante también con un proceso que es de limpieza y de generación de conflictos con los inmigrantes, emigrantes y posteriormente, bueno, pues ya inmigrantes latinoamericanos en territorio norteamericano? Ya creo, Ramón, que en su momento pues también tendremos que hablar de algo que ellos dejan pasar, las revistas comerciales, dejan pasar por ahí. Me refiero a la declaración oficial de la Asociación Dominicana de Empresas de Inversión Extranjera, haciendo alusión o refiriéndose a las declaraciones de la señora embajadora de Estados Unidos, obviamente, cuando habló de que no había en el país la suficiente estabilidad ni garantía para los inversionistas extranjeros, y fundamentalmente entiendo que para los potenciales inversionistas norteamericanos. Sobre eso, pues ya pienso que pues, podemos referirnos, porque es una noticia muy importante, es una asociación muy importante, que bueno, no se trata de que ellos se sientan... Dele paso y póngala ahí, por favor. Sí, sí. Póngala en pantalla. Pues póngame esto. Muy importante. Esta apareció hoy, ¿en qué página? En la misma, creo que en la página, bueno, en una página anodina también, que, pero nos habla... ¿En cuál revista está? Bueno, es que estas revistas son todas las mismas cosas. Probablemente ¿Cómo dice la información? ¿Cómo dice la información? La información da cuenta de lo siguiente. El titular, ¿cómo es? Inversión extranjera enfrenta desafíos en la estabilidad. Esto está en una cuestión ahí que se llama Diario Libre. Y ella dice, ante las declaraciones de la embajadora de los Estados Unidos, la distinguida Robert Bernstein, la Asociación Dominicana de Empresas de Inversión Extranjera consideró que la inversión extranjera directa requiere de la implementación y adecuación de regulaciones que contribuyan a aumentar constantemente la transparencia e incentivar confianza y predictibilidad para la atracción y retención de inversiones de largo plazo, lo cual contribuirá con los niveles de competitividad internacional en materia de inversión extranjera directa. En otros términos, esto es una manera extraordinariamente delicada de decirle, señora, tenemos algunas dificultades, pero aquí las cosas son apropiadas para la inversión extranjera. Y esto habla también
tiene que ver con una versión, una información que ofreció el Palacio Nacional en la Presidencia de la República a propósito de PepsiCo. PepsiCo es que se llama la empresa, ¿verdad? Esta que es la productora de muchas cosas. Aquí está la información, ya la acabo de presentar. Pero el viernes por igual, creo que fue el viernes o el jueves de la semana pasada, pues PepsiCo visitó al presidente de la República y anunció que están ya en proceso de crear una especie de hub regional de productos que ellos fabrican. Es una de las grandes empresas y corporaciones internacionales. Me refiero a, producen Gatorade. Sí, es la Pepsi. La Pepsi Cola y Frito-Lay, creo que también, porque tienen alimentos más tienen bebidas. Y esta gente acaban de decir, primero que van a reinvertir, y tal cual dijo Marius de León, el director del CIRD, son empresas que están reinvirtiendo de sus utilidades alrededor de un 45, un 47%. Estamos hablando de que, mírenla aquí tenemos, ¿verdad? Aquí me pueden poner también en pantalla, y la tenemos en pantalla, a estos representantes que fueron presentados por el ministro de Agricultura. Y ellos dejan claro, como quedó claro también en el inicio de inauguración de nuevos hoteles en Punta Cana, de un grupo importante de inversionistas que han dicho francamente que a ellos se les han brindado todas las atenciones y todas las facilidades habidas y por haber para convertirse en una familia, pero la de Buraki, una familia ahí que está entregada en cuerpo y alma, y ya tienen varios proyectos inaugurados y otros en proceso de inauguración. Es decir, aquí están dadas las condiciones para que el país siga siendo el principal destino de la inversión extranjera directa en el país, que no solo de la burguesía venezolana, que ha huido de allá junto con sus capitales, y bueno, ha hecho aquí negocio hasta de arepa. Estamos llenos en la capital. Y de guarapo. De guarapo y de cachapa y de cosas por el estilo. Bonitas inversiones. Y su cerveza, claro. Su cerveza. Y cerveza también. Cerveza Zulia. No es que yo no soy bebedor como ustedes. La Zulia está aquí. Está aquí también la Zulia. Entre otras. Aquí están dadas las condiciones para que todo inversionista venga. Y se ha avanzado. Tal y como dice la asociación, bueno, necesitamos ciertas regulaciones, se necesita mantener la transparencia y que se siga garantizando el clima de inversión que hay en el país, que viene dado, entre otras cosas, por el anuncio que hiciera el Banco Central de mantener una tasa de referencia, una tasa de política monetaria de 4.5, que es la misma que tenemos desde inicios del año de año. Es más, de antes del año, de este mismo año, y no de agosto del 18 prácticamente. Esta es la tasa que de referencia de política monetaria anunciada por el Banco Central. Y con esto, pues Ramón, te dejo la pista caliente. Esa información que está ahí en pantalla, que es la de la visita de los funcionarios gerentes de la PepsiCo, la vamos a compartir, sí, en poco tiempo, porque ahora debemos dedicarlo a la presencia del presidente de la República en Madrid, en la COP25, la conferencia sobre el cambio climático. 25, porque es la número 25. Estamos ya discutiendo, hablando sobre el cambio climático hace años, y la verdad es que es mucho lo que se habla y es muy poco lo que se hace. Lo dice el presidente Danilo Medina, lo dijo en las Naciones Unidas el año pasado, en unas declaraciones que están ahí, que nosotros hemos tomado de la página de la presidencia, porque ha sido a propósito de esta conferencia que se reúne en Madrid, la
DICOM, la Dirección General de Comunicación de la Presidencia, ha traído esta participación, ha recordado esta participación del presidente de la República el año pasado en la conferencia, la reunión de la Asamblea Nacional de la ONU, donde estuvo el presidente hace justo un año, justo un año se cumplió ahora en septiembre. Que es la posición del Estado Dominicano. La posición del Estado Dominicano sobre este tema. Y yo quiero que lo compartamos, ese video, ese resumen muy brevísimo, apenas tiene 1 minuto, de la Dirección de Comunicación. Acabo de enviárselo a Pedro Almanzar, de manera que debe estar ahí. Vamos, pero mientras tanto recibimos a Kenia. Claro, y al Café Santo Domingo, porque eso es una maravilla, tener aquí a Kenia y al Café Santo Domingo. Venga por aquí, señor. Kenia, ¿cómo anda? Kenia y el Café Santo Domingo. Muchas gracias. Claro que sí, aquí está el Feliz Navidad, Kenia, a todo el pueblo mexicano, a la salud de todo el pueblo mexicano. Nos vemos este Café Santo Domingo. Y vamos con el presidente del año pasado, para que se vea la coherencia. En la ONU. La coherencia. El año pasado estuvo en la ONU y acaba de llegar a España llegó ayer, porque él salió, ayer, porque salió de aquí en la noche. Y con la diferencia de horario, llegó ayer. Reunión con Pedro. Ya reunió el rey. El rey va a ser una parte con cada uno de los jefes de Estado que llegara allí. 7 u 8 creo que están presentes en aquella conferencia, que es una conferencia que parece que no tenemos el corto porque las quiero poner las del año pasado para que entonces compartamos las de ahora también, que en algún momento las tendremos. Yo pude oír esta mañana las de Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, quien tuvo palabras bastante interesantes sobre esta conferencia y sobre el cambio climático, refiriéndose precisamente a lo mismo que se refirió el presidente el año pasado en la ONU, es decir, hemos hablado demasiado y hemos hecho muy poco, precisamente porque las grandes potencias, sobre todo Estados Unidos, Inglaterra, etcétera, se resisten a tomar decisiones reales, siendo los grandes emisores de contaminación a la atmósfera, los grandes emisores de contaminación de CO2, de los gases tipo CO2, gases de efecto invernadero, siendo los grandes contaminantes, los grandes contaminadores, esta gente se resiste. En principio se resisten hasta a darle crédito a los científicos, que han explicado bastante sobre esta cuestión. A sus propios científicos. A sus propios científicos, claro que sí, sus propios científicos, ellos se resisten, como si ellos fueran científicos, como si Donald Trump o Boris Johnson o cualquiera de estos tipos fueran científicos, porque ellos no son nada, para que usted lo sepa, son buenos comerciantes, eso sí son, muy buenos negociantes que han hecho muy buenas y muy grandes fortunas, grandísima fortuna, pero científicos no son, engreídos sí son, engreídos y llenos de sí mismos, de sus triunfos económicos, claro, de toda la riqueza que han podido acumular, de eso pueden estar llenos, pero de ciencia, olvídese que de ciencia de eso no saben. Comparto con ustedes lo que fue la posición de la República Dominicana, la posición del presidente Danilo Medina, hace exactamente un año en la Organización de las Naciones Unidas. Adelante, señor director. La lucha contra el cambio climático es tarea de todos. Si no hay voluntad política, la mayoría de los esfuerzos quedan en nada. Por eso vuelvo y reitero aquí, ante esta asamblea, la importancia de ir más allá de las buenas intenciones y centrarnos en acciones concretas, resaltar la urgencia de financiar y darle operatividad a iniciativas como el Mecanismo Internacional de Varsovia de Pérdidas y Daño, que permitirá resarcir las destrucciones en infraestructuras, ecosistemas y aliviar la condición de riesgo de nuestros pobladores, para que los desastres naturales no destruyan en unas pocas horas
lo que muchas naciones les ha costado décadas construir. El presidente Danilo Medina participa en la conferencia de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP25, en Madrid, España. Los efectos del cambio climático tienen consecuencia en la economía y la gente. El gobierno dominicano trabaja de manera ardua en la transición hacia prácticas cotidianas y económicas más limpias y resilientes. República Dominicana es el primer país en alcanzar la segunda fase del proyecto que apoya el cumplimiento del Acuerdo de París. Reforestemos Quisqueya es el proyecto de reforestación y sostenibilidad ambiental más ambicioso del Caribe. Los proyectos de desarrollo agroforestales avanzan a toda marcha. Nuestra meta es reforestar 767.331 tareas. Hasta el momento, hemos sembrado 521.403 tareas. Todas estas acciones permitirán garantizar fuentes de agua limpia en todo el país y preservar los ecosistemas, porque gobernamos llevando soluciones en el presente, pero también garantizando el futuro de las próximas generaciones. República Dominicana crece y democratiza las políticas públicas para combatir el cambio climático y cuidar el planeta Tierra. Dale. Sí, esa fue la participación del presidente, pero el año pasado, este año, el presidente va a mantener la misma posición y además va a presentar la manera en que República Dominicana ha venido avanzando en muchos de los temas que tienen que ver con este problema. Sobre todo hemos estado trabajando en reforestación, en siembra de árboles, porque además de la reducción de las emisiones, que hemos reducido grandemente emisiones, en lo que tiene que ver sobre todo con la producción de energía eléctrica, porque hemos asumido como compromiso el reto de producir más energía a partir de fuentes renovables como el aire, la energía eólica. Se han estado instalando en la República Dominicana empresas que producen energía a partir del viento. Ahí tiene usted la última, que fue la estación Larimar, una de las últimas, la Larimar, en Barahona, pero en Oviedo también está el Parque de los Cocos, en Montecristi también. Es decir, estamos produciendo ya una cantidad importante, una cantidad superior incluso a la que producimos por la vía hidráulica, por la vía hidroeléctrica, las llamadas hidroeléctricas. Estamos ya superando lo que se producía aquí, lo que producían las hidroeléctricas, que ha sido entre un 10 y un 15%. Nosotros estamos produciendo ya mucho más de eso a partir de la energía eólica y a partir de la energía fotovoltaica también, porque se han instalado también ya varias empresas que están produciendo energía a partir de paneles solares, es decir, a partir de la energía solar. Estamos también produciendo energía en la República Dominicana y pronto estaremos produciendo ya energía a partir del gas natural. El gas natural, que también otra fuente de energía, y dentro de poco nosotros habremos cambiado radicalmente, como lo hablaban algunos técnicos recientemente, habremos cambiado radicalmente nuestra matriz de producción de energía eléctrica para depender menos del petróleo, apenas un 30% estaremos dependiendo de los derivados fósiles, como les llaman, del petróleo, ¿no? Y el resto será de producción de gas natural, carbón, ahí en Punta Catalina, que está produciendo ya y estará ahora mismo a fin de año. Punta Catalina estará produciendo el 30 o más por ciento de la energía eléctrica de la República Dominicana. Hemos hecho una gran inversión y hemos hecho un gran cambio en lo que se refiere a la emisión de contaminantes a la atmósfera, pero además
Hemos sembrado millones de árboles, de nuevos árboles, porque si algo es importante en esta lucha, son los árboles, porque son los árboles los que atrapan precisamente estos gases de efecto invernadero. Son ellos los que atrapan estos gases y devuelven oxígeno a la atmósfera. Ese es el gran papel de los árboles. Por eso yo creo que los que tengamos la oportunidad de sembrar, aunque sea lo que sea, sembrémoslo donde sea también. Donde quiera que haya un espacio para sembrar un roble, una caoba, un árbol de verdad, no una mata de maíz, ¿no? Que es muy bueno el maíz, desde luego. Pero me refiero a un árbol perenne, un árbol que se vaya a quedar y que vaya a hacer la función que hacen los árboles, de atrapar el carbono de la atmósfera y devolver oxígeno a la atmósfera. Porque por eso se puede hacer carbón con los árboles. Es porque el papel de los árboles es atrapar el carbono, que queda fijado en los árboles y después utilizado por la gente, como lo hemos usado toda la vida, en carbón, precisamente. Entonces, sembrar árboles, eso hemos estado haciendo también en estos últimos años, gracias a ese programa de reforestación que ha ido desarrollando el gobierno dominicano, de reforestación masiva. Nosotros tenemos ahí un corto también. ¿Y tú te refieres, Ramón? Permíteme agregarte algo. Nos estamos refiriendo a millones de árboles, pero nos estamos por igual refiriendo a centenares probablemente de familias campesinas y de agricultores que a propósito del abandono y de la impotencia para hacer frente no solo a las cuestiones de titulación, sino también a cuestiones como los ingresos mínimos en las comunidades, pues pasaron de agricultores a ser tumbadores del bosque, a ser con nuestros árboles y matorrales, a ser carbón vegetal. Y esto ha contribuido, como pinzado, esto ha contribuido no solo a la deforestación, sino a la erosión de la capa vegetal de nuestras grandes cordilleras y de nuestras grandes montañas. Y es decir, que ha sido masivo la cantidad de recursos en plantas y en semillas, digamos, y la repoblación cafetalera y la repoblación de zonas que habían sido ya degradadas al máximo y que están siendo sembradas no solo de café, de cacao en algunos sitios, sino también de plantas maderables, sí, de árboles maderables, así. Y a eso se ha integrado vía un proyecto integral, vale decirlo, que dirige, al frente del cual está el general de Luna Pichirilo, con un esfuerzo extraordinario, y midiendo los resultados. Se han integrado las comunidades, porque de eso se trata. No se trata de que usted deje atrás a la gente, sino de que los jóvenes hijos y nietos de esos campesinos ya abandonados a su suerte, pues estén retornando a los predios en los que nacieron y de los que emigraron a propósito de que no había vida en estos lugares, en el campo. Y ya hoy es evidente, y muchos campesinos, hay un corto video último que es de Reforestemos el País, Reforestemos Quiqueya, creo, que queda claro cómo ya ellos comienzan a ver los resultados y ven incluso mejoría en los patrones de lluvia, según ellos mismos dicen. Claro, también con la llegada de este periodo de estío, este periodo de otoñal nuestro, que también pues nos ha traído algunas precipitaciones, no todo lo que quisiéramos, pero que han ido mejorando. Es decir, hay para mí, el principal factor de desarrollo humano, en este caso,
No es solo que se estén sembrando aguacate o otras especies, qué sé yo qué, sino que muchos de esos pobladores de esta zona estén recibiendo, creo que son 4 o 5 mil pesos mensuales. 5 mil pesos mensuales, y estén integrados a la labor de reforestación y sean beneficiarios finalmente de los frutos que salgan de estos predios, que son muy extensos, pero que nos traen por igual la riqueza del agua. Tenemos ahí la posición una intervención del encargado de la Comisión para el Cambio Climático de la República Dominicana, Evérgito Peña Acosta, que está ahí, está en París, en Madrid, está en Madrid junto con el presidente de la República y la Comisión Dominicana, que es una comisión de varias instituciones, que ahí hay personal de medio ambiente y de varios lugares, varias instancias. Mire, ahí que están participando. Ahí está el compañero Gustavo Montalvo, ministro exacto. de la presidencia. Está sí, están varias. Está Ángel Esteves, que es el ministro de Medio Ambiente. Pero Evérgito Peña hizo estas declaraciones a su llegada ayer a Madrid, porque él es parte de la delegación que viaja con el presidente. Y yo quiero compartir esas declaraciones de Evérgito Peña, porque Evérgito acaba de ser nombrado precisamente vicepresidente de la Comisión Nacional de Cambio Climático, la República Dominicana. Comparto este video. Adelante, señor director. Estamos en Madrid, España, asistiendo a la COP25, conferencia de las partes de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, con la presencia del señor presidente de la República. Esta conferencia marca un hito importante porque a partir del año 2020 y hasta 2030 se inician el segundo periodo de compromiso de la COP21, el Acuerdo de París. Cambio climático ya ha dejado de ser un tema más que científico y tecnológico, es un tema de planificación, un tema de desarrollo, un tema económico, un tema de cooperación internacional. Es por ello que nuestro país, con la presencia del presidente de la República, está confirmando y reafirmando su compromiso de cumplir con las metas pactadas y con los acuerdos firmados de reducir un 25% de nuestras emisiones hacia el año 2030. Sí, esas fueron las palabras de Evérgito Peña Acosta, que está allá en Madrid como parte de esta delegación que encabeza el presidente de la República, que ya se reunió con el presidente del gobierno español y que ya se reunió con el jefe del Estado español, porque España tiene un jefe de Estado, que es el rey de España, es un Estado monárquico, y tiene un jefe de gobierno, que es el que elige el pueblo. El pueblo elige, oiga usted, al jefe de gobierno, los votantes, y que el electo otra vez lo ha sido Pedro Sánchez del Partido Socialista Obrero Español, por tercera vez creo que es electo, segunda o tercera vez, aunque no ha podido formar gobierno, de todas maneras, pero tuvo una participación bastante interesante, la de Pedro Sánchez, y bueno, estaremos atentos porque la del presidente Danilo Medina nos llegará también en algún momento y la compartiremos con ustedes, sea dentro de este horario de Ojalá o ya sea más en vivo adelante, o diferido. O diferido, exacto. Estaremos compartiendo las palabras del presidente. No olviden que entre nosotros y Madrid hay una diferencia de por lo menos 8 o 9 horas. Esa es la gran diferencia, de modo que usualmente cuando aquí estamos en la noche, allá están en el día, y al revés, cuando allá están en el día, aquí estamos en la noche. O sea, no es tan fácil el asunto, pero por eso estaremos presentando de manera diferida. Ahí está el presidente, pues llegando al lugar, al Palacio de la Moncloa, creo que es ¿no? Donde iba a ser recibido por el jefe del Estado español. Y lo que están viendo ahí es la llegada del presidente a Madrid, recibido por la delegación dominicana que está allá. Hay que aclarar que esta conferencia sobre cambio climático no se iba a celebrar en Madrid, en España. Esta se iba a celebrar en Chile. No, en Chile. Correspondía a Chile, y por eso ustedes ven que aunque están en Madrid, dice COP Chile
y abajo Madrid. Correcto. Porque decidieron mantenerle el nombre de Chile, pero la verdad Esto es en vivo, Ramón. La verdad es que el gobierno chileno decidió no acoger allá, y la ONU decidió no llevar a cabo sí, esa es la foto de familia, como le llaman ellos. Sí. Decidió la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, no llevar a cabo la conferencia de cambio climático en Chile, porque en Chile ya hace 45 días casi mes y medio, que están en la calle las masas chilenas exigiendo que la renuncia del gobierno chileno. Las masas están en la calle, usted no lo ve en los periódicos nacionales porque ellos forman parte de un cartel. Los periódicos nuestros forman parte de un cartel, sí, porque si hablamos de cartel, vamos a hablar de carteles. Claro. Y forman parte de un cartel internacional dedicado a ocultar la verdad de todo, dedicado a mantener a la gente perdiendo el tiempo. En Babilonia. Sí, a eso está dedicado ese cártel de comunicación internacional, mundial además. Mundial, que no le interesa hablar de nada que tenga importancia. En nombre de la libertad de empresa y de expresión. En nombre de la libertad de expresión. No se sabe nada. Las protestas del pueblo chileno en la calle son de tal naturaleza que el gobierno tuvo que decidir no llevar a cabo este encuentro, porque imagínese usted, en medio de aquellas protestas, todas estas delegaciones internacionales, primero la inseguridad en la que van a estar y segundo van a estar presenciando en primera persona, presenciando lo que ha estado ocurriendo en Chile desde hace más de 40 días, ya van para 45, porque a usted le presentan lo que hay en Hong Kong. En Hong Kong sí, se la presentan todos los días con lujo de detalle, fácilmente. Ley. Sí, señor. Señor, eso se lo presentan. Y el narcotráfico, ametrallando oficinas en México, sí, eso se lo presentan de una vez. Se lo presentaron seguido. O el submarino sí, cargado de toneladas de cocaína. Todo eso lo presentan por allá, de una vez. Por Navarra. Sí. Pero no te presentan lo que está pasando en Cataluña, por ejemplo. Pero bueno, no que están igualitos y desde antes. Pero bien, esta COP25, esta conferencia sobre el cambio climático que se iba a realizar en Chile, tuvo España que acogerla. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dijo no, la conferencia debe realizarse, no se puede suspender y España se ofrece para acoger aquí a las delegaciones que van a participar, las delegaciones, porque ahí, fíjese ustedes que llevar a cabo esta conferencia también, a lo mejor ni siquiera participan los ingleses, los Estados Unidos, los franceses, a lo mejor ni tendrán participación, porque ellos no creen en nada de eso, sobre todo Donald Trump, él no cree en nada de eso, ¿para qué va a estar ahí? Además, ojalá pudieran ir y comprometerse con el mundo. Ahí habría que hacer una pequeña también acotación, en el sentido de que ¿cuáles son las expectativas del mundo con respecto a esto? Que se mantengan las metas de reducción de la emisión de gases contaminantes y de efecto invernadero. Y ya, de alguna manera, los que se han mantenido firmes en el discurso propio de las Naciones Unidas, de la mayoría de las Naciones Unidas, con respecto a estos temas y las regulaciones que se requieren para aminorar ciertos efectos. Se trata de que las expectativas serían, vamos a mantener un 25% la reducción de esto. Y se nos pide a países y a naciones como las nuestras, que somos pequeños
casi insignificantes emisores. Sí, porque recuerde que la gran industria nuestra es la del romo. No sé, con eso no se contamina demasiado, nada. No. Ahora quieren decir que la menos contaminante de todas, que es Catalina, de que le está sacando salpullido a la gente por ahí. Así. Sí, esa fue la última cosa que escuché hoy tempranito. Qué barbaridad. Eso fue una barbaridad. Pero, para que ustedes vean, nosotros no tenemos problemas en el sentido de que no somos emisores responsables de nada. Y se nos quiere tratar a nosotros como si nosotros fuéramos culpables a veces de algo. No, de nada. Ahora, ¿por qué es bueno que las cosas recaigan también en naciones como la nuestra? Porque nosotros vamos a ser, emisores o no, grandes o pequeños, vamos a hacer como quiera, vamos a ver las consecuencias de que se siga como vamos, no solo con la explotación de los recursos fósiles, no renovables, no solo en la emisión de gases de tipo, ¿verdad?, de gases de efecto invernadero y demás, o contaminantes, porque no solo se trata de lo que se emite por arriba, sino de lo que se envía por igual a la superficie terrestre, pero por igual a las aguas del planeta, que también son un componente importante del equilibrio climático general, global, como lo son probablemente por igual las erupciones volcánicas. Que bueno, que eso no lo podemos de alguna manera evitar. Eso lo coloca la naturaleza ahí y son variables inmanejables de algún modo, como el monstruo. Entonces, es inmanejable. Sí, que es inmanejable. Pero bueno, de lo que se trata es, Ramón, que es lo que te quería decir. Al final de cuentas, nosotros estamos preocupados por el tema, pero igual, en las grandes potencias, y no escapa ni China, ni Rusia, ni Alemania, ni los propios países petroleros. Ni Estados Unidos. Ni Estados Unidos, vaya usted a ver. Son capaces de seguir produciendo cualquier tipo de cataclismo. Ahí vimos como la explosión, 2 explosiones la semana pasada, de una planta petroquímica de esta, que imagínese usted, eso probablemente, solo eso, te genera más emisión que lo que genera todo nuestro... Totalmente. Toda nuestra economía, claro todo nuestro aparato productivo claro nacional. Pero mira, es bueno que todo el mundo sepa que Radio Televisión Dominicana y el Canal 4 RD estaremos dando seguimiento, acompañando al presidente Danilo Medina y a la delegación dominicana que está presente en la COP25, esta conferencia sobre el cambio climático en Madrid, que no se pudo celebrar en Chile porque en Chile el pueblo está en la calle pidiéndole a Piñera que se vaya para su casa y que deje a Chile. Y a propósito de eso también, deje vivir a Chile. Una información que tampoco destaca la reviteja esta de aquí, no destacan, es la visita que girara Leonardo DiCaprio, un gran y conocido actor, pero un gran activista por igual en la lucha contra el cambio climático, coautor de un importante documental junto con el señor Barack Obama en su momento, alertando sobre las consecuencias del derretimiento de los cascos polares de la Antártida y del Ártico y demás. El Papa Francisco les recibió y en este encuentro, pues Leonardo DiCaprio niega rotunda y formalmente que sea él que te dique, como lo supuso o de lo que lo acusó el señor Bolsonaro. El señor Bolsonaro, de que él era que financiaba la quema de la Amazonía. Una cosa traída por los pelos,
Cuando todo el mundo sabe cuál es el rol del señor Bolsonaro y cuáles son las pretensiones. ¿Qué interés puede tener DiCaprio en que ahí en la Amazonía se siembre soya, por ejemplo? ¿Qué es lo que para lo que, entre otras cosas, o qué intereses en el negocio de la madera? Porque recuerden ustedes que sigue siendo penosamente negocio tumbar árboles para producir toneladas de árboles, para producir libras, si se quiere, de cartón. De papel. Y de papel. Un proceso en el que este señor DiCaprio no tiene obviamente ninguna responsabilidad. Pero el señor Bolsonaro lo había acusado y él aprovecha, entre otras cosas. Que Bolsonaro es un gran hablador, todo el mundo lo sabe, hace mucho tiempo, un gran hablador. Y entonces, y ahora, imagínate, capaz de cualquier cosa, este señor. Hay una noticia que me parece importante y es la decisión tomada por la Junta Central Electoral ayer, de que reconoce el derecho que tienen los funcionarios públicos a participar fuera de su horario de trabajo en actividades políticas, en actividades proselitistas propiamente. Creo que es una decisión acertada, porque el hecho de ser un empleado público, que eso es lo que es un funcionario del Estado, el hecho de ser empleado público, el hecho de ser un funcionario, no debe ser el pretexto para despojar de un derecho a un ciudadano, a la gente, a un ciudadano, a una ciudadana. Entonces, el hecho de usted ser un empleado, el hecho de usted ser un funcionario público, no puede ser utilizado para despojarle de ese derecho, como lo ha querido hacer la oposición aquí, que desde luego quiere hacer política, pero quiere hacer política de una manera privilegiada. Este tipo de cositas sí están sobre la mesa, incluyendo claro, entre las revistas comerciales. No obstante, Ramón, y esto es una opinión muy personal, es que eso nunca ha estado en discusión. Nunca. Nunca ha estado en discusión, no entiendo por Ahora qué. Lo quieren no poner entiendo por qué un órgano como la Junta Central Electoral es la que tenga que pronunciarse sobre este tema. Porque esto es un tema de tipo constitucional. Un tema de derecho. De derecho. Claro que sí. No es un tema electoral a propósito de eso. Es como si resulta un tema electoral el que esta gente, después de tener en sus manos una ley electoral, ¿verdad?, y de partidos políticos, se atrevan a decir que sí, que al señor Fernández hay que aceptarle todos sus reclamos y todas sus insubordinaciones, y que sí, que incluso es posible inscribirlo, no importa que él sea o no un tránsfuga, o que es posible que ante la vista de todo que se compre un partiducho, y no solo que se compre, sino que se pretenda una figura como la de la fusión orgánica entre una cosa que no existe como tal y otra que, bueno, que tenía su propia lógica, sus propios órganos, sus propios estatutos y su propia dirección electa democráticamente en el marco de esos estatutos. Y que de repente usted pueda llegar como un ejército invasor, atila el uno, y usted puede agarrar ese partiducho y engullirlo. Y de repente, bueno, yo estoy aquí, a mí hay que inscribirme. Para que estemos discutiendo el tema de si cualquier ciudadano puede o no puede participar en los horarios que le venga en gana, además, porque de esto se trata. Cuando el Estado, cuando las sociedades convocan a los ciudadanos a la participación política, usted no puede partir de que aquí entonces todo el que sea funcionario de X o de Y institución está prescrito, se le tiene prohibida el activismo político, porque además estamos hablando, entre otras cosas, que los funcionarios son políticos. No se trata de los tecnócratas, no se trata del burócrata, se trata del funcionariado político.
lo que es el presidente, lo que son los ministros, lo que son quienes dirigen políticamente los órganos y las instituciones y aparatos del Estado. Pretender que estos sean, es como que aquí se vende carne de todo tipo, pero aquí no hay carnicero. Es un poco esto, el carnicero es el único que no participa de los cortes del ganado o de los cortes que se van a vender. Esto es un absurdo. Por eso no entiendo por qué la Junta tiene que estar acogiendo cualquier tipo de necedad. Porque este es el discurso de Leonel Fernández, que lo va a invalidar todo. Y siguen ahora invalidando a esa misma Junta que le complace y le complace. Y la población se cansa también de esta sinvergüencería. Y yo lo digo con franqueza. ¿Cómo es que se complace y se sigue complaciendo? Y todavía, oigan lo que yo escuché en una revista audiovisual. Que aquí no se sabe quién ganó la primaria dentro del PRD y dentro del PLD y del PRM, que aquí la Junta no ha dicho quién, que no ha dado. Usted lo conoce, los resultados. Oficialmente. Todo el mundo. Oficialmente. La Junta lo dio, ¿verdad? Claro que sí. Lo dio la Junta. Sí. O hasta que no se audite el bendito aparato y todo lo que pasa es... No, es que no es posible. Lo que pasa es, y a esto hay que advertirlo con tiempo, que aquí desde las elecciones del 2016, para poner una fecha, probablemente desde antes, pero desde las elecciones del 2016 hay en marcha un proceso para deslegitimar a las instituciones públicas. Sí. Y sobre todo para deslegitimar a las instituciones electorales del sistema electoral dominicano. Deslegitimarlas. Ese es el proceso que está en marcha aquí desde hace años ya. Desde hace años. Observe usted que en las elecciones del 2016 el presidente Danilo Medina ganó con más de 1 millón de votos por encima al señor que está en la oposición ahora. Le ganó con más de 1 millón de votos por encima a esta gente de la oposición. Y lo que hizo este señor... 33 a un 62 prácticamente. Claro, fue una pela de 2 a 1. Quitado, además. 2 a 1. Era una pela de calzón quitado. Con más de 1 millón de votos le ganó. Y este señorito que está ahí... Bueno, eso de señorito me resulta difícil. Sí, porque que no es un político, esto es un invento. Es jovencito. Eso es un invento, ni es jovencito tampoco. Es jovencito. Eso es un invento. Eso es un invento. Un empresario. Un empresario enganchado a político. Todo el mundo lo sabe que por eso no prende una. No prende una. Pero ese señor, en vez de reconocer, sí, fuimos derrotados, en vez de decir, sí, fuimos derrotados, lo que hace es mandarse para la OEA y después mandarse para la ONU y lo que, desde luego, a pasar vergüenza porque no lo recibieron en uno de esos lugares, creo que en la ONU. Darle el pésame últimamente al señor Giuliani, que usted sabe que está en Salmuera, ¿verdad? Y ese es su principal asesor. No quiso reconocer su derrota. Compadre, derrotado con más de 1 millón de votos y no reconoció la derrota. No reconoció la derrota. Pues imagínese usted lo que podría hacer si hubiera sido con menos la victoria. Me miran hacia Uruguay. No, es una escuela. Es una donde escuela. La diferencia entre el candidato del Frente Amplio y el Lacayo, ¿cómo que se llama? La calle Pou, ¿verdad? La calle fueron 30,000 votos. 28,000 votos. 28,000, sí. Algo más, algo menos de la diferencia que hubo aquí. Entre Gonzalo y el otro. Y para que lo sepan, y porque el doctor Fernández sí lo sabe, ahí hubo una tendencia marcada. Hubo una tendencia estadística marcada que derivó hacia un empate técnico, que allá se quedó resuelto, porque la ley contempla los votos observados, que no son los votos que están mal marcados, sino votos excepcionales de personas que por u otra razón
no podían emitir el voto donde tenían, y se conoce como votos observados, que eran. Entonces, si esos votos observados no han sido contados y corresponden más o menos a la ventaja que uno u otro candidato se lleva, el primero, etcétera, pues esto hubo que contar esos votos. Y ya luego, aunque se redujo la distancia entre uno y otro, pues el señor Martínez, que era el candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, pues le llama inmediatamente, le dice, no, aquí usted, y organizan el proceso de transición inmediatamente, desde el primer día incluso, pero sobre la base, no de qué, aquí yo te voy a comenzar a... ¿verdad? Sí, a deslegitimar. A deslegitimar y a tu triunfo. Insultar. Entonces, aquí tenemos que pensar en que no solamente habrá que ganar las elecciones, sino que habrá que defender el triunfo. Habrá que defenderla, habrá que defender el triunfo y habrá que desmontarle a estos señores de la sociedad civil, aliados de la oposición, porque yo no sé cuál es la diferencia entre la sociedad de aquí y el PRM. Bueno, la USAID. Son lo mismo. Bueno, la diferencia es la USAID entonces. Sí, seguro. La diferencia es la USAID. El PRM y toda esos grupejos de la llamada sociedad civil, entre ellos la porquería ciudadana, esta gente desde luego están en ese plan, en el plan de desconocerlo todo, sí señor, están en eso. Y el pueblo dominicano tiene que estar alerta. Entre otras cosas, porque la distancia sigue siendo grande. Sigue siendo, no, y la perspectiva de que el Partido de la Liberación Dominicana y el penco de candidatos con que va a participar o está participando en esta carrera electoral, por la continuidad en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, las expectativas son de que este penco de candidato volverá a seguir a sorprender a quienes no entienden que el pueblo dominicano es más sabio que su propia estupidez. La estupidez de la oposición. De la oposición, claro, que no logra articular ni a nivel municipal, ni a nivel congresual, ni a nivel presidencial un discurso que realmente constituya el cambio. Porque el cambio solo lo puede ofrecer aquel que garantice la continuidad de las condiciones macro, tanto económicas como políticas, y que garantice la estabilidad de un país y de una población que va mejorando, que se va ayudando a sí misma sobre la base de no ponerse a disparatear, que es hacia donde pretenden politiquitos ya derrotados, porque a todo esto, como que nuevo, ni que nuevo, y que cosa, ni qué cosa, cuando usted ya ha perdido, tanto como vice, como candidato a la vice, como candidato a la presidencia, y no tiene idea de lo que es el Estado Dominicano, ni de lo que es el recurso básico del Estado Dominicano, que lo es en primera instancia a mí no me gusta utilizar empleomanía, sino su burocracia, los recursos burocráticos y tecnocráticos y políticos que son capaces de garantizar la estabilidad y que son capaces de garantizar la continuidad del Estado como tal, porque de eso se trata, que hay gente que no tiene idea de lo que es conducir y dirigir un Estado, y que cuando lo han hecho, que son fundamentalmente el grupo de ancianos que rodea a este señor, a Luis Abinader y toda esta gente, ese grupo cuando le tocó se quemó, pero naturalmente no se quemó, nos quemó. Quemó el país. Quemó todo, quemó los semilleros aquellos de arroz. Quemó hasta semilleros de arroz. Quemó cualquier y quemó cosa. 4 bancos, 4 bancos, quemó, no sé cuántos. Quemó nuestro bolsillo, Ramón. Claro. Quemó nuestro bolsillo, quedaron marcados
porque fueron ejemplos, y lo serán para la historia, ejemplos de ineficiencia, de ineptitud, de incapacidad, de creatividad para garantizarle al pueblo dominicano que siga por el carril derecho. ¿Hacia dónde? O hacia donde nos merecemos estar, porque es que ha habido muchas décadas de abandono del pueblo como tal. Y es ahora, claro, hay mucha gente que le molesta que la gente haya salido que haya gente, que no todo, pero gente que haya salido de la pobreza extrema, que haya salido de la pobreza como tal. Aquí hay gente, Ramón, de este grupo de incapaces, que andan ahora en una nueva cruzada, ¿tú sabes contra qué? Contra los molinos de viento. ¿De qué? De la visita sorpresa. Ahora resulta ser que ni las visitas sorpresa benefician a nadie. Hace tiempo y que a modo de quizás algunas cooperativas, pero que eso no tiene ningún impacto en el resto de la población, dicen ellos. Porque aquí la gente se sigue cayendo de hambre por las calles. Ojo pelado con eso, porque el pueblo dominicano y el campesinado dominicano no es tonto. Debe saber que esa gente tiene una cruzada, por lo tanto, en contra de las visitas sorpresas. Y que la gatica de María Ramos ya sabemos para qué da. Sí, señor. Sabemos para qué da la gatica de María Ramos, que está detrás de todas esas cosas, tirando la piedra y escondiendo la mano. Y tratando de hacerle trampa a su supuesto aliado también. Una gatica muy difusa, dicho sea de paso, porque probablemente sea más de una. Sí, probablemente es más de una gatica de María Ramos que hay tirando la piedra. Pero que hay algunas que ya son fiambres, que ya no engañan a nadie. Son como el lobo del cuento aquel de Caperucita. De esto hay que estar hablando. Nosotros estaremos dando seguimiento a la visita del presidente, acompañando al presidente en su visita por España y su participación en la cumbre sobre el cambio climático, la COP número 25, que debió celebrarse en Chile, pero en Chile el pueblo está en la calle pidiendo la renuncia de Piñera. Ya tiene más de un mes en eso. Y hubo que llevarse la conferencia, la COP25, mírelo ahí, que usted ve que dice Chile abajo, pero están en Madrid 2019, aunque dice Chile porque debió realizarse en Chile. La supuesta universidad del liberalismo. Sí, señor. Exacto, la universidad del neoliberalismo. Del neoliberalismo. El neoliberalismo, que se impuso a fuego y sangre, con una dictadura que asesinó a miles de personas para imponer ese modelo neoliberal que ha producido tanto pobre y tanto rico, pero rico en un grupito. Hay inequidad. Ha producido desigualdad a borbotones. O sea, que no se conformó con matar a todos los que mató a tiro limpio, sino que siguió matando de hambre y que a la gente. Y que acaban de derrotar los argentinos en las urnas. Los argentinos acaban de derrotar ese modelo económico en las urnas. Ese modelo económico del que son partidarios estos señores de la oposición de aquí. Porque esos señores de la oposición de aquí, de ese PRM, esos son neoliberales. Son partidarios de ese modelo. No, ahí hay una gerontocracia que no se sabe qué es lo que hay. Pero eso es lo que ha hecho cuando ha llegado. Eso es lo que ha hecho cuando ha llegado. No tiene la más mínima ideología y mucho menos la del liberalismo. Este señor es una especie de corsario que está más preocupado hoy por Giuliani y por lo que le pueda pasar. ¿Qué es lo que le pueda pasar al pueblo dominicano? Quédese ahí para que demos seguimiento, para que acompañemos al presidente en su gira por España, su participación en la COP25, conferencia sobre el cambio climático. No se mueva de ahí.